¿por qué quitar una materia tan fundamental? Ahí están los resultados. Aquí nadie sabe cuáles son las normas de nada. Aquí nadie sabe lo que son los valores y los principios. Y ahí tenemos el problema de que tú estás parado, como me pasó ahora cuando venía para acá, en un tapón eterno, siempre tapón. Y hay no uno, no dos, docenas de motoristas que cogen la otra vía y se van en contravía. Y no es cierto que se le debe relegar toda la educación en valores a una institución religiosa. No puede ser que siempre que vayamos a hablar de una persona que mira ese chico, esa chica, qué bien se viste, qué bien se expresa, porque es de tal o cual religión, o porque estudia en una escuela o un colegio de tal o cual religión. En el básico, yo creo que un estudiante, yo creo que es necesario que aprenda cómo se quita una goma de un vehículo, cómo se puede dar primeros auxilios, no sé, o sea, muchas cosas que son de orden rutinario. Producciones Holur presenta Como lo vemos podcast, una conversación amena entre amigos sobre diversos temas. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Como lo vemos podcast. Bienvenidos a Como lo vemos Podcast. Saludos. Iniciamos este nuevo programa, esta nueva entrega entre tapones, entre un país de mucha gente buena, mucha gente que día tras día, a pesar de todo, se lanza a las calles a trabajar y a comprometerse con todo lo que es nuestro país, lo que es nuestra patria. ¿Cómo están ustedes, Luz, doctor? Estamos perfectamente bien. Muy bien. Bienvenidos. ¿Qué tenemos para hoy en este conversatorio que siempre hacemos? Una conversación amenas entre amigos sobre diversos temas. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy nosotros, a propósito de lo que tú dices, de construir, pues vamos a hablar de algo que es digno de celebrar en la sociedad dominicana, aunque no debería, pero es vital para la construcción de ciudadanos y del mismo país. Tú dices que tenemos algo por qué celebrar los dominicanos. Sí. ¿Y de qué se trata? Se trata de que nuevamente se ha incluido en el pensum, en el currículo educativo, pues la enseñanza de moral y cívica. Oh, pero eso sí es verdad que merece Definitivamente. un aplauso, señores. De verdad sí. que sí. Así, bonito. Eso es igual que aplaudir cuando llega la luz. Es necesario. Ey, es verdad. Eso es igual que aplaudir cuando llega la luz. Sí, se porque supone que no debería irse. Entonces, que hoy incluyan la moral y cívica en el currículum es simplemente darse cuenta de que hubo un error garrafal en sacarla, porque yo no sé a qué genio dominicano se le ocurre tal situación, cuando se supone que la moral y la cívica tiene como eje fundamental darle una herramienta, especie de normas al individuo para que se pueda manejar bien en una sociedad, ¿no? Más por ahí es la definición. Pero si tú le quitas todo eso a una sociedad, ¿qué tipo de ser humano es el que tú quieres? Pero hay que ver si fue a propósito también, porque hay que ver también qué buscamos como sociedad. Bueno, tengo entendido que el propósito, según lo que estuve recabando, porque realmente no se documenta cuándo se sacó del currículo formalmente, pero se entendía que se iba a enseñar de manera aplicada en las asignaturas que de hecho se enseñan. Entonces sería un eje transversal, que eso es normal porque todo lo que es el manejo en sociedad debería estar marcado por lo que es la regla moral y lo que son los deberes y los derechos del ciudadano. Pero hay que diferenciar muy bien la parte básica, que es enseñarlo. Entonces viene a ser algo vital en cualquier sistema de gobierno democrático, porque se le enseña a todos los individuos desde las edades tempranas
¿qué significa ser ciudadano? Recordemos que las libertades se ejercen, las libertades no se otorgan. Y en ese sentido, pues una persona que no sepa cómo utilizar su libertad, pues fácilmente puede ser un antisocial y devenga en problemas serios como los que hemos visto en las sociedades en donde esto no se toma en serio, como el auge de la delincuencia, la falta de la participación de las personas en las conversaciones, en las votaciones, en la observancia de lo que es el gobierno, en la observancia de lo que son los procesos y de las ejecutorias de los demás poderes del Estado. Entonces, entiendo que es lo mejor que he escuchado en mucho tiempo para la educación de RD. Siempre que se llama el tema de aportar al sistema educativo dominicano, siempre uno lo va a ver con muy buen ánimo, porque siempre hemos hablado, y nosotros en estos programas que realizamos acá, siempre hablamos del tema de la educación. Y podrá parecer algo cliché, ¿verdad que sí? El que uno esté hablando de la moral y la cívica. Y Lu comentaba que pareciera ser que para destituirla o ir eliminándola de la agenda educativa como antes estaba prevista, lo que se tomó como excusa es, ¿verdad? Como eso está en lengua española, está en sociales, ¿verdad? Está, me imagino que en lo que se da de naturales, como parte de lo que ahí hay, están incluidos en esas otras asignaturas que son complementarias y que son básicas, entonces podemos quitarlas. Pero que José Luis, óyeme, es que si tú tienes un estudiante que empieza desde el primero hasta terminar, son 12 años de educación. ¿Por qué quitar una materia tan fundamental? Ahí están los resultados. Ahí están los resultados dominicanos. Aquí nadie sabe cuáles son las normas de nada. Aquí nadie sabe lo que son los valores y los principios. Y ahí tenemos el problema de que tú estás parado, como me pasó ahora cuando venía para acá, en un tapón eterno, siempre, tapón. Y hay no uno, no dos, docenas de motoristas que cogen la otra vía y se van en contravía. Sin embargo, ahora se implementan nuevas medidas para combatir el tránsito y los tapones. Es que no es eso. Aquí siempre andan poniéndole al cáncer un ungüento. Eso no es así. Es que el ser humano, el dominicano, tiene que saber cuáles son las reglas de las cosas y respetarlas. Porque si viene un carro en su derecho, yo venía de norte a sur. La otra vía es de sur a norte. Pues yo estoy en un tapón hacia allá y entonces del otro lado se supone que vienen los carros contrario a mí. Pero entonces los motoristas que deben ir por donde yo voy se meten en la otra vía, y si viene un carro y atropella 2 o 3, ahí viene el asunto de que hay que detener al tipo del carro, que yo qué cosa, porque también las leyes aquí son muy paternalistas. En vez de decirle, mire motorista, usted tiene que pagar los daños de ese carro y tiene que pagarlo todo. No, le van a quedar al dueño del carro. Pero a ese motorista probablemente hay que llevarlo al Ney Arias o al Darío y hacer todo lo posible. Pero por eso tenemos también tantos cojos. Ustedes no se han fijado que este país está lleno de muchachos jóvenes con muletas. Por los motores. Sí, por los motores, con acortamiento de un miembro, o sea, atrofiado, algunos hasta con problemas de parálisis de un hombro, de un miembro superior. Y es justamente por no saber o por no darle la educación adecuada a ese muchacho. Que si en cívica le dicen, mira, estos son los deberes y estos son tus derechos. Entonces, si se le da seguimiento desde el hogar, que es una parte también que hay que analizar, desde el hogar, vamos a tener un ser humano totalmente formado para convivir en sociedad.
Algo en ese mismo orden. Tú hablas de que, ¿verdad?, con la moral y cívica, lógicamente, si hay educación y esto se fomenta, lógicamente tendremos mejores ciudadanos, tendremos mejores, o sea, conductores, habrán menos motoristas calibrando encima de los demás en los barrios y en las calles. Pero hay algo que yo entiendo que va de la mano con la moral y la cívica y que es compromiso de los padres, de los tutores. Por ejemplo, hay algo que se llama educación doméstica, que era de lo que te mencionaba ahorita, que esa educación es muy difícil que ya un niño, ¿verdad? Bueno, desde pequeño los niños en el prekinder o tú lo llevas al básico. Me imagino que ahí en eso se hacen unas especies de convivencia para que los niños aprendan a decir buenos días, saludos, con permiso. Pero yo veo que hoy en día en las personas adultas se hace como tan difícil decir buenos días, decir saludos, decir muchas veces permiso. Incluso muchas veces uno cae mal cuando saluda. No contestan. Si tú llegas a los lugares y tú dices saludo y te miran como medio extraño, como que ¿de qué priva este? Pareciera ser que ahora ser educado es una fatalidad. Es algo malo. Pero espera. Déjame contarte algo jocoso que pasó en el barrio mío cuando yo era un muchachón. Y mira a quién le pasó, a Iván Gatón Rosa. Iván Gatón. Vivíamos en el barrio, éramos más o menos muchachos de la misma época. Eso en tu pueblo, Sabana Grande de Boyá. Sabana Grande de Boyá. Y él fue a comprar una caja de fósforos. Y él va y le dice al señor Francisco, se llamaba el colmadero, no sé si estará vivo. Y le dice, por favor, deme una caja de fósforos. Y todo el que estaba ahí se estalló de la risa. Porque él lo dijo. Lo dijo correctamente. Pero entonces para ellos, Iván era demasiado fino. Iván siempre fue así. Y ahora que tú hablas de eso, de cómo la gente te mira cuando tú tratas de ser educado, sí. Eso es un asunto que se ve con mucha frecuencia, porque o tal vez ya tú molestas cuando saludas. Tal vez esa persona no quiere dejar de ver el celular y tú saludando lo estás interrumpiendo. Mira por dónde vamos. Aquí siempre ha sido excluida la persona que trata de ser muy correcta. Y eso era mucho antes de retirar la moral y la cívica de las escuelas. Es, yo creo, algo que todos hemos experimentado y quizás por eso uno cambia hasta la manera de hablar en algunos escenarios porque sabe que no va a ser muy bien recibido. Sí, hay que tener varias identidades. Eso en este país, estamos en Latinoamérica y en República Dominicana, en este país es una realidad. A pesar de que tú hayas leído mucho, a mucho pesar de que tú sepas muchas cosas, es mejor que te adaptes al medio en donde tú te estás desenvolviendo y la normalidad. Y yo no estoy de acuerdo. Sí, no, yo tampoco estoy de acuerdo, pero es un motivo de exclusión y de burla. Sí, no, lamento mucho que tú seas un bruto o que tú no quieras aprender. Sí. Eso no es mi problema. Que quieras arrastrarme al nivel. Sí, no, yo no tengo por qué quedarme en el nivel de ese individuo que está formado mal, porque eso es una especie de chantaje que yo no admito. Es por eso que es necesario educar a todos los individuos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Para qué? No, porque oye algo, en algún lugar leí que la escuela volverá a ser nuestra segunda casa cuando nuestra casa vuelva a ser la primera escuela. Sabemos que no podemos divorciarnos de la realidad y la realidad es que ahora mismo en la sociedad en que vivimos, ambos padres regularmente tienen compromisos fuera del hogar. Y aunque no queramos, también es una realidad que el cuidado de los hijos o de las personas más jóvenes del hogar está relegada a una tercera persona que quizás no comparte el mismo nivel cultural que tienen los padres. Sí. Es un poco cuesta arriba y sería de gran ayuda. Y qué bueno que el clamor de la sociedad y que el clamor de este pueblo fue escuchado, porque pedíamos a gritos que se volviera a educar en cosas tan básicas a todos los ciudadanos, porque qué difícil es
tú explicarle a una persona que está acostumbrada a vestir de la misma manera para ir a todos los lugares, que lamentablemente en el trabajo al que acaba de aplicar, no puede venir con esos zapatos, con esa vestimenta, sí, porque se requiere este tipo de cosas. Hay normas. Hay reglas. Sí, entonces muchas veces hasta renuncian porque entienden que se molesta mucho o incurren en faltas muy recurrentes. Lo mismo es, señores, es cierto que las cosas son condenables, pero es mejor prevenir que llevar a un muchacho que está haciendo algo que él ve como de uso común, pero que es realmente un fraude. Hay una línea muy delgada entre lo que es positivo y lo que no lo es. ¿Cómo tú le dices a este joven que lo que está haciendo todo el mundo, quitarle lo que no es suyo a otra persona? Robar, aunque otros lo hagan, está mal. Eso está muy mal. Entonces, nosotros vemos esto como algo sumamente positivo y definitivamente también fomenta lo que se ha dicho y de lo que está careciendo la República. Que no saludan. Sí, porque bueno, dejó de ser una costumbre, porque molesta muchas veces, porque la gente está en un celular, porque definitivamente se perdió la costumbre. Entonces, ¿qué es la moral? La moral es de los usos y las costumbres. Mira. Y nosotros debemos enseñarles que está mal, con punto y coma. Eso está mal. Y de ahí en adelante ya la gente sabe cuál es la consecuencia. Porque se sabe muy bien que se asimila como algo normal. O sea, los antivalores se han normalizado. Así es. Y es, yo creo que la parte más negativa de este tema. Y no es cierto que se le debe relegar toda la educación en valores a una institución religiosa. No puede ser que siempre que vayamos a hablar de una persona que mira ese chico, esa chica, qué bien se viste, qué bien se expresa, porque es de tal o cual religión, o porque estudia en una escuela o un colegio de tal o cual religión. Entiendo que si no tomábamos medidas, íbamos hacia el caos y el desorden, porque es un deber de todos y principalmente debe ser una política de Estado, incluso para que continúe el régimen de la democracia, porque no existe democracia sin participación. Y un pueblo que no entiende, que no tiene pensamiento crítico, que no se informa, no puede tener una opinión bien formada, respetada, y no entiende por qué es necesario participar, por ejemplo, de los votos. Vayan todos a ver las estadísticas del porcentaje de abstinencia tan alto que hubo en las últimas elecciones. Entonces, ningún sistema democrático puede funcionar bien cuando la mayor parte de las personas que tienen voz y voto no participan. No entienden el valor de su compromiso. Claro, entonces nosotros tenemos lo que tenemos hoy, lo que hemos venido teniendo las últimas décadas, muchísimas quejas de todo. No tenemos soluciones. ¿Por qué? Porque la muestra que vota, y puede ser complicado esto que voy a decir, no es representativa. No lo es. Y cada vez menos. Aunque yo pienso que el hecho de que voten un poquito más no va a cambiar la forma de pensar de un político. Sí. No. ¿Tú sabes por qué? Porque el problema es que porque voten 10 más o 10 menos, ese político sigue pensando igual. Eso no educa al político. Ahora bien, lo que sí educa al político es que haya consecuencias para sus actos. Cada vez que se viola una regla, cada vez que se viola una norma o cada vez que se aquejan los principios, que haya una persona que le diga que lo está haciendo
y que lo ridiculice, que lo avergüence hasta la sociedad. Pero esa sociedad también tiene que ser educada Eso ya para es entender. condena social. Sí, Pero óigame. Eso es correcto. Ahora bien, si tú si tú ves en lo que plantea Luz, que esa muestra que elige básicamente no es la que representa al país completo. Por decir un ejemplo, creo que en Monteplata la cantidad de personas que eligen las autoridades, la cantidad de votantes que eligen las autoridades, Que determinan. es una tercera parte de toda la población. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Por no entender el compromiso de ir a las urnas, los demás tienen que estar siendo gobernados por los que un grupo minoritario está eligiendo. Y ahí se aplica eso de que moral y cívica, lógicamente. Pero es que no estamos en canales distintos. Yo lo que te digo es que cuando tú votas, cuando vota mucha gente, es más difícil para el político populista quedarse en el poder porque le dio un trabajo a este, porque le dio 1.500 pesos al otro, porque le dio 1.000 pesos al otro. Es más difícil quedarse. Pero el hecho de que voten más o menos no cambia la mentalidad del político, que era lo que yo decía al principio. Claro que tenemos que ir todos a votar. Y cuando se produzca eso, es más difícil para un político costear una campaña como la que hemos venido haciendo. Ahí voy, porque yo creo que ellos incluso son auspiciadores de que haya abstención. Claro. Porque es mejor manejar. Y muchas veces sin saberlo. Porque como ya hay una dinámica y una mecánica que se ha convertido en un monstruo, como tú acabas de decir, no podemos continuar poniéndole una curita a un cáncer, porque no es la solución. El secreto del trabajo bien hecho es hacerlo con la herramienta adecuada. Y aquí hay que aplicar muchas herramientas adecuadas en muchas áreas. Y en sentido social, pues en la enseñanza general de la moral. Sí, mira, me gustó el refrán de ahorita que tú decías, que la escuela se va a convertir en nuestro segundo hogar solo cuando nuestra casa se convierta, vuelva a ser nuestra primera escuela. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, estos jóvenes que van ahora a la escuela y van a tener ya una tanda o un horario específico para recibir docencia sobre moral y cívica, República Dominicana. Bien, pero ¿qué hacen ellos con estos conocimientos, con esta preparación cuando llegan a un hogar? Cuando todo eso que aprenden llegan a su casa y tienen un hogar con problemas. Un hogar donde el papá mandó a ese muchacho a la escuela o para que le den la cuota que le dan o para salir de ese muchacho por lo menos en horario de la mañana, para no tener ese muchacho, como dicen muchas veces, embromando en la casa. No por el compromiso que entiende de que ese muchacho tiene que formarse para que ese padre le devuelva a ese muchacho como un activo mañana a esta sociedad, creando un hombre de bien que sirva para este motor que nosotros llamamos ahora nación. Tenemos un círculo vicioso y tenemos que transformarlo en un círculo virtuoso. Esa persona que quizás no sabe manejar esos problemas del hogar, que los tienen todos los hogares, distintas magnitudes, pero se manejan de maneras distintas, pues es una persona que tampoco muchas veces conoce de estas cosas vitales que debe saber este niño, que mañana va a ser el ciudadano que va a determinar el país. En países de primer mundo, los jóvenes recolectan firmas porque quieren implementar algo que para ellos y que ellos vieron que es necesario en la sociedad. Por eso todos tenemos voz y voto en las democracias. Entonces, cuando tú ya cumples la mayoría de edad, que es cuando se supone que ya tú formaste, tienes conocimiento, sabes de dónde nutrir, es verdad, tus opiniones, puedes construir, verdad, una opinión personal en beneficio del espacio que te rodea y de las personas que te rodean, pues tú puedes tener iniciativa. Entonces dejamos de ser ovejas que vamos a ciegas, gobernadas por quién sabe quién, y empezamos a ser ciudadanos. Mira, déjame decirte algo. Yo no sé si
nosotros podemos recordar todas las modificaciones que se le ha hecho al sistema de educación dominicano. Ustedes se acuerdan del plan decenal. Plan decenal. Después se inventaron algo que le llaman pruebas nacionales. Sí. Pendejadas. ¿Cuál es el resultado de todas esas pendejadas? Si yo, por ejemplo, tomo los ¿Tú estudiantes... tomaste pruebas nacionales? No, pero No, no pero hay prueba espera. nacional de moral y cívica. No estamos hablando de eso. La moral y Ok. cívica. La moral y cívica ha sido sacada del currículum Sí. precisamente por todas esas modificaciones Ujú. pendejas que ha habido. Hoy nos damos cuenta que fue un error. Incluirla, yo no la veo como un logro. Simplemente tú enmendaste un error. Sí. Eso no es un logro. Está bien, pero es Pero- un logro cuando tú diste 3 pasos para atrás, dimos 1 para adelante. Es uno pequeñito. Y yo sé que yo estoy de acuerdo contigo. No es un logro a celebrar, quizás no lo es, pero cuando no hay... Mira qué es pasa, algo. mira qué pasa. Está bien, moral y cívica. Está perfecto, yo lo veo bien. Pero ¿qué garantiza de que esos niños vayan al colegio? Porque es otra cosa. ¿Qué importa que tú hagas lo que tú hagas si tú no estás implementando la política adecuada para que todos los niños dominicanos estén en la escuela recibiendo esa moral y cívica, por decir una materia? ¿Qué vamos a hacer con los muchachitos que están pidiendo los semáforos? ¿Qué vamos a hacer con el limpiabota que está limpiándote el zapato en horario donde él debería estar en la escuela? Así es. ¿Qué consecuencia hay para los padres que no enviaron ese niño a la escuela? ¿Qué tipo de organismo tenemos nosotros? Porque a lo que yo pienso, hablamos en algún momento de policía escolar, aquí todo queda como en el aire y nada funciona. Una policía escolar debería ser una policía que a las 9 de la mañana pase por todos los cursos buscando el listado de asistencia y ver cuántos niños faltaron y mandar una patrulla de la policía escolar a la casa para preguntar qué pasó con ese niño. Estoy ¿Dónde de está acuerdo. ese niño Estoy de acuerdo. que no fue a la escuela? Está hospitalizado. ¿Dónde está hospitalizado? En tal sitio. Fulano, vaya a tal sitio, verifique si en tal sala está un niño llamado tal cosa. Porque puede ser que ese niño esté siendo abusado por un tío, hasta por los mismos padres, sí. y no vaya al colegio por esa situación. ¿Le vamos a dejar a ese niño en manos a unos monstruos? Como mandarlo a pedir, que también es un abuso. También es un abuso y es un negocio. Entonces al final de todo esto es simplemente vamos a mejorar el currículum de educación, pero hay que garantizar de que ese niño esté en las aulas. Mira, aquí nosotros tenemos que aprender como país a mirar siempre la imagen desde una óptica más amplia, porque a mí me sorprendió muchísimo cuando ya yo había salido de la escuela, que escucho comentarios de familiares míos que trabajan siendo docentes o de alguna manera en alguna institución, prestan el servicio, ¿verdad?, en el área de educación. Y dijeron que se había implementado la policía escolar. ¿Y por qué tiene que haber una policía escolar? Sí. Desde el mismo momento que usted delinquiendo, tiene que poner una policía escolar, una policía en una institución educativa, Hay problema. tenemos No. que saber que hay un problema grave. Entonces ahora Tal vez el hay término que policía hay que buscarle cambiarlo uso, por lo que nosotros como tú conocemos dices. de cosas, pero debe haber un cuerpo que rija la situación de la asistencia, inasistencia, del abuso infantil, del muchacho cuando llega con un moretón en el ojo, Sí. en el brazo, un golpe. Y tiene que haber también, perdóname, tiene que haber también un cuerpo de psicólogos que puedan esos muchachos visitar. Sí los hay, sí los Que hay. Que Pero- puedan esos muchachos visitar. Sí. ¿Cuántos psicólogos hay en Sabana Grande de no, allá? hay psicólogos en todas las escuelas públicas, pero Eso de lo que nómina. tú dices es Por para, Dios. para trabajar Por de la Dios. mano con lo que llaman en las sociedades desarrolladas el trabajador social. Porque en este país No es nosotros no eso, tenemos no es eso. Luz, No es un tenemos psicólogo que te- vigilantes de la Pero, sociedad. escúchame, es un psicólogo que siente ese niño ahí Sí. y empiece a hablar con ese Pero niño yo y que le tengo en mi familia, oye, 3, no una, no, 3, que dejaron sus carreras básicas y se dedicaron a eso, a la orientación profesional estudiantil, tanto en básica
como en secundaria, en educación regular y en educación técnica. Y esas mujeres son las 7 de la noche. Tú sabes que todavía, no, yo no he llegado a la casa porque estoy acompañando a esta niña a tal sitio, a su casa, porque no la vinieron a buscar y tiene un problema en la familia y no sé qué. Y siempre hay, o sea, hay gente que lo hacen, pero como siempre hablamos, ¿tú sabes qué pasa? El trabajo son psicólogas. Son psicólogas, pero dejaron el área privada para trabajar en el área pública. O sea, tú me estás diciendo que en las escuelas de la República Dominicana hay un departamento de psicología formal donde se puede enviar un muchacho con trastorno. Sí hay. Pero aquí no hay ni siquiera una escuela para los autistas y tú me estás hablando de un departamento tan complejo como el de psicología. Lo que te quiero decir es que no tenemos los mecanismos de supervisión y quizás no tenemos el alcance. ¿Sabes por qué? Porque hay 1000 niños en la escuela, pero hay 3 psicólogas. Pero es lo que te acabo de decir. Pero que está diciendo que no hay. Que no hay. Yo estoy diciendo que no hay un departamento formal por escuela de psicología con una oficina del psicólogo donde manden al muchacho que pelea todos los días, donde manden al muchacho que está siendo abusado. Por lo menos 40. Claro que sí. Por orientadores, que tampoco te daban mucha orientación institucional, pero era un poquito mejor. Sí, pero mira, yo lo que creo es que cada vez que tú haces una modificación en el ámbito de la educación, ya sea inicial, básica, intermedia, universitaria, tú tienes que tener claro cuáles son los objetivos, qué es lo que tú buscas con eso, ¿verdad? Entonces, con lo de moral y cívica, obviamente lo que se busca es insertar a la sociedad individuos de valor. Exacto. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por eso que tenemos un grupo de animalitos corriendo en vía contraria, corriendo en una sola goma cuando el motor trae 2. Miren, yo creo que no debemos dejarlo nada más en lo moral y cívica. Yo creo que hay que agregarle otras cosas así que se ven como súper básicas al sistema educativo. Porque, por ejemplo, yo creo que esa edad que tiene el estudiante con tanta habilidad y esa cabeza tan hábil, ese cerebro tan hábil de conocimiento y puede ser aprovechado para muchas otras cosas. Por ejemplo, por eso hay centros educativos que son politécnicos y el estudiante se aprovecha no solamente en enseñar las materias básicas, sino que salen con una especialidad. Pero en el básico yo creo que pudiera parecer una broma, pero un estudiante, yo creo que es necesario que aprenda cómo se quita una goma de un vehículo. Un estudiante es bueno que aprenda cómo se sancocha, por decir, un huevo. Cómo se hace una comida básica, cómo se puede dar primeros auxilios, no sé. O sea, muchas cosas que son de orden rutinario pueden estar agregados a ese currículum. Cuando hay un plan de país se hace, como es el caso de China, que sí lo hace, o Japón, que en el jardín inicial no te dan ningún tipo de asignatura, si tú no vas a aprender a hacer las vocales ni nada de eso, tú vas a aprender a vivir. Tú vas a aprender a ser, tú vas a aprender a convivir, tú vas a aprender que tú tienes una función en el grupo. Muchas veces no se entiende ni siquiera por qué se va a la escuela. Sí, y por eso se enseña en los primeros años. Se enseña, a la escuela se va a aprender, sí, a se ser va ordenado, a socializar. Tu niño que aprenda a poner sus zapatos en orden. José Luis, que aprenda. José Luis, hay una cosa que se da en muchos colegios, a nivel privado, que no se da a nivel público, que es que en muchos colegios, por ejemplo, llaman a los padres a dar una conferencia a los muchachos de término. Así es, eso está muy bueno. Y en cada nivel también. Por ejemplo, yo fui a un colegio, en el colegio Amador. Ahí yo me junté con un abogado, con un individuo que estudió negocio. Muy interesante eso. Con un veterinario. Entonces, ¿qué hace el colegio? Que pone a los padres de esos estudiantes a hablar de sus experiencias con la finalidad de orientar a esos muchachos a ver si es verdad les gusta la medicina, si en verdad les gusta la veterinaria. ¿Entiendes? Entonces, se sientan a los padres ahí y cada uno empieza a hablar de sus experiencias, de cuál es el ámbito, o sea, y al final ellos empiezan a hacer preguntas, o sea, empiezan a afinar. Claro que los que quieren medicina me preguntan a mí, los que quieren veterinaria le preguntaron a Javier, y así por ejemplo. Entonces, eso no se da. Tiene que ser muy enriquecedor. Bueno, se dio
una escuela en Sabana Grande de Boyá y en un colegio dirigido por monjas en Sabana Grande de Boyá. Yo asistí a ambos porque me invitaron. Pero eso que hicieron en esos colegios no es porque es norma, sino porque a alguien se le ocurrió esa situación. Sí, esa es una idea. Las ideas buenas de los colegios hay que replicarlas a nivel público. Sí. Hay algunos públicos administrados por monjas, como tú dices, que sí tienen eso ya incorporado dentro de su sistema de educación. Retomando, yo sé que tú quieres continuar ahí, Luz, pero retomando, por ejemplo, ¿qué cosas corrige la moral y cívica? Eso es para ser como un poco pedagógico con las personas que nos ven y nos siguen y nos escriben, para que tengamos una idea. ¿Cuáles cosas se pueden evitar en un individuo? Mira, eso era lo mismo que iba a decir ahora antes de tu intervención. Definitivamente, como nosotros trabajamos con el área social y abarcamos muchos ámbitos de la cultura y siempre tenemos que vivir en contacto de esta dinámica siempre cambiante que es la sociedad, que son las preferencias. Yo me topé con un artículo que me dio tristeza y que realmente da vergüenza también, en donde una persona en un periódico, y a mí me sorprende bastante, que además de que lo escribía, que tampoco son ricos, que no pertenecen a una élite, y yo no escucho a nadie que saliera a decir que ahora están mezclando a todo el mundo ahí, y que por donde tú vives, que siempre ha sido así, tú vives en un sector y ya está caracterizado porque ahí viven un grupo de delincuentes, porque es de clase baja, porque ya se está normalizando eso, que esas son cosas que son permitidas, no deben ser censuradas. Hay una parte que es educar la población desde pequeños, corregir ya lo que están en malos pasos y medidas de consecuencia. Habló de censura. Mira, cuando viene a ver, eso es así. A ti te censuran por decir yo quisiera decir una palabra de esa, pero te censura por tú decir que un pobre es un delincuente, que yo qué cosa, y te censuran tú siendo comunicador. Entonces tú dices, no, que la libertad de expresión. No, porque lo dijeron muy bonito, pero nadie dijo nada. Y mira, eso se escribían artículos eso es hasta, en respuesta a esas cosas. Y eso es hasta se ve como así, como que lo plantean como que lo norman. Porque es verdad, eso del barrio, muchas veces tú por tener la cédula o por tú vivir en Los Minas no te dan el préstamo. Claro que sí, claro, eso es una realidad en este país. ¿Y saben por qué? No es por el clasismo, no, sino porque ya se ha normalizado y ya está documentado pero quiere que te diga una cosa, ese que te niega el préstamo por tu ser de Los Minas, cuando viene a ver salió de ahí, sí, o tal vez de un lugar peor, porque eso es lo que tiene el ser humano. Yo veo, por ejemplo, que los inmigrantes en Estados Unidos, que los latinos, que yo qué cosa, pero el latino que está bien allá, ve como una amenaza que entren más latinos. Sí. ¿Entiendes? Y ese se pone en contra de la inmigración, precisamente porque ve afectados sus intereses. Entonces, a veces nosotros nos vamos en contra de nuestra propia clase, defendiendo una posición. Y eso es justamente lo que hacen algunos individuos que están en los bancos, porque déjame decirte, son asalariados cuando vienen a ver más pobres que tú. Así es. Y ganan menos que tú, pero se sienten con un poder detrás de esa ventanilla que yo no sé cómo es que aprenden a hacer ese tipo de situación. Tú decías que sería la moral y cívica. Para mí es una disciplina que tiene como función... Es un método disciplinario, definitivamente. Una disciplina que tiene como función formar a ciudadanos responsables con su entorno. Responsable con su entorno. Andar calibrando no es responsable. Sí. Andar en contravía no es responsable. Irse en rojo no es responsable. Pero cuando tú ves un ciego que va a cruzar la calle, tú no pararte y ayudarle a pasar. Es irresponsable. Es irresponsable también. Si ves un anciano que está cojeando, que tiene dificultad para cruzar la calle, ayúdalo a pasar. Ir a una entrevista de trabajo mal vestido. Eso es irresponsabilidad para ti. Y después dicen que no hay trabajo, pero es que tú estás haciendo algo
grave que no te va a permitir. Señores, este ha sido un lograrlo. tema muy interesante. Ustedes comentar si le interesa que sigamos ampliando. Damos ya por concluida esta entrega de Como Lo Vemos Podcast. Recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Serapius Green, la libertad de disfrutar un ambiente natural, y Legal Folk Group, asesoría legal experta. También gracias a Frankmat, Cargo and Logistics. También gracias a Agua Hermanos Ferreira, Emporium Real Estate, Tu Sueño Hecho Realidad, y Uniformes Modernos Hannibal. Agradecemos la conexión con nosotros. Coméntenos, denle a la campanita, compartan y nos vemos en un próximo Como lo vemos, podcast. Podcast. Esto es un tema que... Como Lo Vemos Podcast.